Bienvenidos amigos a esta presentación en el cual vamos a desarrollar el vínculo entre la endocrinopatía de mayor relevancia en la mujer en la edad fértil, el síndrome del ovario poliquístico y el ritmo sueño-vigilia. También analizaremos el rol de la melatonina como potencial y efectivo coadyuvante para el tratamiento de esta endocrinopatía. Síndrome del ovario poliquístico es la endocrinopatía más común de la mujer en edad reproductiva. Su incidencia depende de cómo se lo define, varía hasta el 20%, presenta menorrea e hirsutismo, obesidad con hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, dislipemia, andrógenos en plasma elevados y una estrona elevada debido a la aromatización periférica de estos andrógenos, sobre todo suprarrenales. Aquí en este cuadro se enumeran las características clínicas del cuadro del ovario poliquístico, pero sobre todo quiero enfatizar la resistencia a la insulina y a la obesidad que vamos a revisar en mucho detalle y que está en el origen de esta endocrinopatía. Existe una clara información sobre la pandemia de obesidad que estamos experimentando. Los datos que aquí se consignan son realmente impresionantes. Y es evidente que el sobrepeso y la obesidad matan a más personas que el bajo peso, y también es evidente que la obesidad es prevenible y allí un ritmo de sueño vigilia adecuado juega un papel de real importancia. En la Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Con respecto al cuadro entonces del síndrome del ovario poliquístico, su fisiopatología ha sido bien estudiada. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son factores etiológicos clave. Estos llevan a la disminución de la síntesis hepática de la globulina fijadora de hormonas esteroides y de la proteína de unión del IGF-1, y justamente el resultado del aumento tanto de los andrógenos y estrógenos, porque no son ligados por la proteína transportadora en forma adecuada, como del IGF-1 libres, llevan a una estimulación en el ovario de la producción de andrógenos en respuesta a la LH, lo que contribuye de manera importante al estado. El diagrama de bloque justamente se basa en eso: la resistencia a la insulina, la disminución del binding del IGF-1. Esto lleva al aumento de andrógenos y de estrógenos, y los andrógenos se convierten a estrógenos de manera importante. La testosterona libre aumenta, lo que inhibe la maduración folicular y lleva al hirsutismo. Esto está producido por tanto el mayor nivel de secreción como de la menor unión a la proteína transportadora de esteroides que transporta tanto testosterona como estradiol. El estradiol libre y la estrona tienen que ver con el riesgo a cáncer de endometrio, que es alto en esta patología, y además tiene que ver con la modificación de la liberación de gonadotrofinas, aumentando la LH y cerrando este círculo vicioso que acá estamos viendo. Es de destacar en esta patología la presencia del estrés oxidativo y la inflamación crónica con lesión mitocondrial, y esto está muy directamente en el ovario asociado a la fisiopatología del cuadro. Las células de la granulosa son fundamentales para la preparación de los ovocitos, fertilización y obviamente ovulación. Con el doctor Spinelli hemos examinado algunas relaciones entre el ovario poliquístico y el síndrome metabólico, y de qué manera la melatonina puede representar una manipulación importante en estos cuadros. Lo que hemos visto es que en estos animales en los cuales se induce síndrome del ovario poliquístico de manera experimental, hay una reducción del número de folículos que ustedes ven acá, secundarios,
un aumento del número de folículos atrésicos y que se ve en la patología cuando uno analiza las dos situaciones. Pero cuando además uno mira qué pasa en el tejido adiposo, ve dos fenómenos relevantes en este estudio. En el caso del ovario poliquístico, un aumento del tamaño celular y de la masa del tejido adiposo parametrial con reducción de la adiponectina y aumento de la leptina. En el segmento fisiopatológico que hemos examinado ahora, es decir, la hiperinsulinemia que lleva a hiperandrogenemia y de ahí al ovario poliquístico, y en todos los aspectos que tienen que ver con el bloqueo de la conversión del tejido adiposo blanco en tejido adiposo pardo, justamente la hiperinsulinemia produce un aumento del almacenamiento lipídico en los adipocitos blancos, como hemos visto en el diapositivo anterior, con aumento de la inflamación de manera muy importante y bloqueo de la conversión a los adipocitos marrones que son positivos en este sentido. Este disturbio de la grasa, como hemos visto, se manifiesta en una reducción de factores como la adiponectina y aumento de factores inflamatorios y como por ejemplo lo hemos visto en el diapositivo anterior y no hasta aquí la leptina. Este disturbio lipídico contribuye a la manifestación del síndrome metabólico y la hiperandrogenemia a nivel del ovario produce las alteraciones de anovulación que hemos visto. En este segmento se incorpora en este último tiempo la microbiota intestinal de dos maneras, actuando a través de metabolitos propios o actuando a través del eje cerebral que vía nervios simpáticos afecta la función del tejido adiposo pardo en el sentido que hemos visto antes. Justamente hay un vínculo entre hiperinsulinemia y disbiosis de la microbiota y este vínculo es recíproco. Es decir, hay una gran cantidad de metabolitos que están producidos por la microbiota que interfieren en este fenómeno. Es decir, hoy tenemos cuatro componentes: la microbiota intestinal alterada, la hiperinsulinemia, la hiperandrogenemia y finalmente el cuadro del ovario poliquístico. Y justamente cuando uno analiza cuáles son las manipulaciones que pueden mejorar esto, tenemos la suplementación de prebióticos, probióticos, etcétera, para la microbiota, que implica también cirugía bariátrica o trasplante de materia fecal. Tenemos la dieta adecuada, exposición al frío, la metformina y los análogos del GLP-1, como por ejemplo hoy, que son los grandes hallazgos de este último tiempo en el manejo de la obesidad, y también se ha intentado el trasplante de tejido adiposo. La melatonina es otra manipulación y esta la vamos a analizar en detalle a continuación. El síndrome del ovario poliquístico es parte del síndrome metabólico, por eso debemos analizar de qué manera se produce esta fisiopatología que en realidad comienza con resistencia a la insulina, posiblemente por un defecto genético. La obesidad agrava el grado de resistencia, la acción alterada de la insulina predispone a la obviamente, hiperinsulimia e hiperglucemia, y esta hiperinsulinemia es de una magnitud suficiente cuando esto deja de poder corregir la hiperglucemia, se manifiesta la diabetes de tipo 2. Y tenemos aquí un esquema que reproduce en parte lo que estamos diciendo. El tejido adiposo normal, por su expansión, lleva un tejido adiposo obeso. Ese tejido adiposo obeso implica reducción de adiponectina, aumento de resistina, aumento de leptina, aumento de ácidos grasos libres, aumento de la proteína vinculada con el retinol y aumento de macrófagos con citoquinas inflamatorias.
Esta alteración de las adipoquinas, llamadas batoquinas en los esquemas previos, llevan en el hígado a un cuadro de esteatosis, llevan a una disfunción endotelial importante, llevan a una alteración de la secreción de insulina, llevan a un aumento de la inflamación, oxidación, etcétera, en el tejido muscular, llevan a una hiperfagia, sobre todo actuando con los mecanismos neuroendocrinos de control de la ingesta, y ahí aparecen las secuelas fundamentales del síndrome metabólico: resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2, enfermedad cardiovascular, la diabetes de tipo 3, en la cual se combina la diabetes con la neurodegeneración, el hígado graso no alcohólico y el cuadro del ovario poliquístico. Nosotros hemos estudiado en modelos de obesidad el síndrome metabólico, manejamos en realidad un modelo de dieta modificada que implica exceso de grasa o exceso de fructosa, y hemos estudiado, por ejemplo, en estos animales, cómo aumenta el peso corporal, cómo aumenta la presión sistólica, medida luego de un tiempo sometido a esta dieta hipergrasa o a esta dieta con exceso de fructosa. Aparecen las alteraciones del lipidograma que tienen que ver con el cuadro del síndrome metabólico, el aumento de los triglicéridos, el aumento de el colesterol de baja densidad, y en el caso de la ingesta de fructosa, esta es ingesta de grasa, en el caso de ingesta de fructosa vemos las modificaciones que implican el aumento del colesterol malo, además de la hipercolesterolemia y los triglicéridos. Por otro lado, también sabemos que se acompañan de un aumento de la proteína C reactiva, de un aumento de interleuquinas de tipo inflamatorio y de una reducción de interleuquinas de tipo antiinflamatorio. En otros trabajos hemos analizado de qué manera va aumentando el peso corporal luego de la ingesta de grasa, y lo que vemos es un aumento del peso corporal de la corticosterona circulante con una hiperglucemia que se va reduciendo en un momento determinado, y algo que está indicando la alteración del reloj circadiano, que es la señal melatonina, que es un gold standard de la actividad cronobiológica y que se deprime en estos animales. Esto nos ha llevado a plantear hipótesis como esta, ¿no? La participación del reloj en la diabetes de tipo 2, diabetes mellitus de tipo 2, y esto ha sido acompañado de varias revisiones con la misma idea: etiología circadiana en la diabetes de tipo 2, de qué manera lo que comemos produce una sincronización del reloj, y de qué manera la disrupción circadiana lleva al síndrome metabólico. Por eso, la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver justamente con el aspecto de cuál es el vínculo entre el ovario poliquístico y el sueño. En realidad, a través del síndrome metabólico hay una clara asociación con la alteración del sueño en una gran cantidad de estudios, algunos de ellos los estamos mostrando aquí. Sobre todo la comorbilidad cardiovascular es importante en el síndrome metabólico y en el ovario poliquístico, y cuando uno analiza la interacción del ovario poliquístico con la modificación del ritmo sueño-vigilia, los problemas de salud comunes en mujeres con ovario poliquístico, obesidad, perfil hormonal alterado, depresión, ansiedad, pobre estilo de vida, llevan a trastornos del sueño y llevan a las comorbilidades del síndrome metabólico que señalábamos,
y esto conduce a un empeoramiento de los síntomas y el deterioro de la tolerancia a la glucosa en estas pacientes. Es por ello que la Sociedad Argentina de Cardiología, en su consenso de aspectos psicosociales en la enfermedad cardiovascular, incorpora los trastornos del sueño y la vigilia como uno de los componentes clave de la salud cardiovascular, entre ellos la dieta, el ejercicio físico, el peso, los lípidos, la presión arterial y el hecho de no caer en el tabaquismo, por ejemplo. Los estudios poblacionales sobre trastornos del sueño y ovario poliquístico son amplios. Pueden verse en esta tabla distintos estudios con poblaciones importantes de pacientes. Un importante componente patológico, las apneas obstructivas del sueño, tienen un vínculo muy directo con la endocrinopatía que estamos considerando. Puede verse esto en estas tablas que no vamos a analizar, sino lo remitimos al estudio que ustedes pueden hacer de ellas en el PDF de esta presentación. Como ustedes pueden ver, estas tablas son amplias y así queda claro, documentado la comorbilidad de la endocrinopatía más común en la mujer en edad fértil, que es el ovario poliquístico con trastornos del sueño. Vamos a pasar ahora a analizar la posibilidad que la melatonina pueda interferir en este fenómeno y ser beneficioso para las pacientes con esta patología. Primero, los estudios experimentales. Cuando hablamos de melatonina, hablamos de dos cosas fundamentales. Por un lado, su acción de cronobiótico hipnótico y por otro lado, su rol de citoprotector. Hay una clara diferencia de dosis en estas manifestaciones. El uso de la melatonina es sobre todo como cronobiótico o hipnótico en la población general y todavía debe desarrollarse en más detalle esta posibilidad citoprotectora. ¿Por qué cronobiótico? Cronobiótico porque en la regulación del sueño, que implica la deuda de sueño que se acumula durante el día y la propensión a la vigilia que contrarresta a esta deuda de sueño, cuando se lleva al momento del comienzo del sueño hay una brusca caída en la propensión a la vigilia que depende de la secreción de melatonina que se está produciendo. Este rol de la melatonina como cronobiótico está bien consolidado, pero hay algo en la melatonina que es de mucha importancia. La melatonina está presente en todas las formas de vida, desde la presencia de respiración aeróbica, y esto se ve tanto en vegetales como en animales, y es la misma melatonina la que estamos hablando. Por lo tanto, podemos postular que la melatonina se originó hace 3.500 millones de años, está presente en todos los organismos vivientes y por lo tanto esto es mucho más allá de su rol en el sueño. ¿Y cuál es el rol? La melatonina es un protector mitocondrial extraordinariamente importante. Grandes cantidades de melatonina se sintetizan en la mitocondria y a través de su interacción con la sirtuina 3, sobre todo, altera varios aspectos y controla varios aspectos de la degeneración mitocondrial, por supuesto la producción anormal de radicales libres y otros aspectos que hacen a la biología saludable de la mitocondria. Es la melatonina de la circulación que actúa como cronobiótico la que tiene que ver con este fenómeno. Pareciera que no, en realidad es la melatonina citoprotectora sintetizada en la célula y con las interacciones que marcaba.
para llegar a las concentraciones efectivas de melatonina, tenemos que avanzar de la dosis cronobiótica normal, que está entre los 3 y los 10 miligramos, y lo vamos a discutir eso a continuación. La melatonina tiene que ver con la grasa en animales de experimentación. Fíjense ustedes, acá está densitométricamente examinada la grasa abdominal en esta rata control, cómo aumenta en la rata ovariectomizada, que es un elemento importante, como hemos visto, del cuadro del ovario poliquístico, y cómo se reduce cuando se administra melatonina. La melatonina es muy efectiva en controlar el síndrome metabólico, tanto en las etapas iniciales como luego de establecerse en forma total. Hemos desarrollado varios estudios en este sentido y las conclusiones son semejantes de todos estos estudios. La melatonina es un eficaz controlador del síndrome metabólico en la rata. Acá puede verse los dos modelos, el modelo de dieta hipergrasa y el modelo de exceso de fructosa en la dieta, el aumento de peso corporal y de presión arterial con la dieta experimental es inhibido por la administración de melatonina y de manera bastante efectiva. Pero el tema es la dosis. La dosis equivalente humana es de 60 miligramos por día, es decir, estamos muy lejos de la actividad cronobiótica de la melatonina. Y esto se deduce justamente por estudios alométricos que indican cuál es el equivalente probable de dosis cuando uno está mirando una dosis animal determinada. La melatonina normaliza entonces parámetros de inflamación en el síndrome metabólico. Este es un estudio muy detallado que publicáramos. Y la melatonina contrarresta los cambios en la expresión génica de señales de regulación de la alimentación en las ratas experimentales que hemos eh, aquí presentado. Y este es un esquema que resume lo que estamos hablando. Estos son los datos en circulación que hemos medido cuando administramos melatonina. Se reduce la leptina, la insulina, baja la glucemia, aumenta la adipolectina, se produce una caída de citoquinas inflamatorias y de proteína C reactiva y un aumento de proteínas antiinflamatorias y una caída de los datos del lipidograma que indican que los triglicéridos y el colesterol vinculado a la lipoproteína de baja densidad disminuyen. Esto se manifiesta en la caída de la presión arterial, se manifiesta en un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, con lo cual se reduce de manera importante esta grasa aumentada, un aumento en la expresión de la grasa parda y tiene que ver con el tema del gasto energético en estos animales, una reducción de la secreción de insulina, un efecto sobre el hipotálamo en el cual se manifiestan de manera importante las señales que reprimen la expresión de la conducta alimentaria. Y para resumir esto, nos vamos a analizar uno por uno todos estos resultados. Quisiera que ustedes vieran qué dosis diaria para un adulto de 75 kilogramos se deducen de los resultados experimentales que estamos mostrando aquí. Y fíjense, esa columna indica que con alguna excepción las dosis son muy por arriba del efecto cronobiótico de la melatonina. Y este es un punto importante a tener en cuenta. Los experimentos son numerosos y todos ellos llevan alométricamente a estas mediciones de las dosis a aplicar en adultos para ver el mismo efecto que se está viendo experimentalmente. ¿Cómo se manifiesta esto en el síndrome del ovario poliquístico?
Son muchos los estudios que indican que la melatonina es capaz de prevenir la inducción de ovario poliquístico en roedores. Nosotros hemos participado en alguno de ellos, por ejemplo, en este estudio en el cual examinamos la interacción de melatonina y hormonas tiroideas en este modelo de ovario poliquístico. Pudimos ver que la administración del inductor de ovario poliquístico transforma al ovario de la rata normal en folículos normales en folículos quísticos, y esto es prevenido por la administración de melatonina, que no tiene efectos en el animal control. En estas tablas resumimos qué es lo que se sabe sobre la melatonina en el síndrome del ovario poliquístico. Hay efectos protectores de la melatonina contra las alteraciones metabólicas y reproductivas, como hemos dicho, en modelos de ovario poliquístico en roedores. Hay una mayor secreción de melatonina en mujeres con ovario poliquístico, probablemente compensatoria. Hay estudios de asociación familiar entre polimorfismo del gen del receptor de melatonina y ovario poliquístico. Y la suplementación del medio de cultivo in vitro con melatonina mejora la calidad de los ovocitos y el resultado de la fertilización in vitro en mujeres con ovario poliquístico. El tratamiento con melatonina mejora el cuadro metabólico y hormonal en mujeres con ovario poliquístico. El tratamiento del cáncer de endometrio preinvasivo en mujeres con ovario poliquístico con hormonas sexuales combinadas con melatonina y otros agentes influye favorablemente en el perfil de hormonas sexuales y en el metabolismo de los lípidos y, de manera importante, restaura el endometrio normal. El tratamiento con melatonina mejora el estrés oxidativo y los parámetros inflamatorios en mujeres obesas, la reducción de la masa grasa y aumento de la magra en respuestas luego del tratamiento con melatonina en mujeres posmenopáusicas. Este es un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, de la acción de 10 miligramos de melatonina por día sobre distintos parámetros metabólicos, etcétera, en mujeres con ovario poliquístico. En esta tabla resumen puede verse cómo el índice de Pittsburgh de calidad de sueño y los índices de Beck, tanto de depresión como de ansiedad, mejoran en estos pacientes. También mejoran los parámetros metabólicos vinculados con la resistencia a la insulina, mejora el lipidograma demostrable en estos pacientes. Es decir, que una intervención de 12 semanas, en este caso en mujeres con ovario poliquístico, es capaz de tener resultados significativos como los que aquí se muestran. Este es otro estudio doble ciego placebo controlado de parámetros hormonales inflamatorios en mujeres con ovario poliquístico tratadas con melatonina. Puede verse cómo se modifican de manera positiva los niveles circulantes de andrógenos. Puede verse cómo el índice de estrés oxidativo es también mejorado significativamente por la melatonina. Ha habido otros estudios agregados a esto, y en este año se ha publicado este metaanálisis de los 6 estudios que se han realizado, diríamos, y que satisfacen los criterios de investigación clínica como para participar en los metaanálisis como tratamientos clínicos randomizados. Acá puede verse, son 6 los estudios que se concentran en un país fundamentalmente. Este es un punto importante a tener en cuenta. Justamente es un aspecto que debe evaluarse en el futuro para con más, obviamente, más estudios de este tipo. Las dosis de melatonina que se administran son dosis bajas, 6 a 10 miligramos,
de 3 a 10 miligramos, es decir, estamos lejos de esa concepción del estudio eh, por alometría que indica que deben usarse concentraciones mucho mayores que estas que están acá. Y los resultados del metaanálisis son esencialmente estos. Solo los parámetros oxidativos y de inflamación son reducidos significativamente por la melatonina en estas dosis y en estas, diríamos, replicaciones que vemos en este metaanálisis. En síntesis, podemos decir que la melatonina en estudios clínicos muestra un efecto de interés y que plantea el uso o su uso como un coadyuvante en el tratamiento de esta patología endocrina. Los problemas tienen que ver con la dosis, por eso es muy importante entender que la melatonina es un producto prácticamente atóxico, diríamos, comparado con otros fármacos. Por ejemplo, por vía oral o por vía subcutánea es imposible obtener una dosis letal 50, que cuando se evalúa por vía intraperitoneal o intravenosa, lleva a valores que equivalente en un individuo de 75 kilos son en el orden de 14, fíjense ustedes, de 4 a 14 gramos, obviamente dosis que jamás se alcanzan cuando uno está administrando melatonina. Por otro lado, los ensayos de escalada de dosis han mostrado, de tipo fase 1, han mostrado ausencia de toxicidad en dosis de hasta 100 miligramos. Por eso nosotros en nuestros estudios y en nuestros tratamientos nos hemos fijado un límite, excepto que comorbilidades justifiquen valores por arriba de lo que aquí se señala. Los efectos adversos de la melatonina a una dosis, diríamos, alta, son pocos, intensidad leve o moderada, autolimitados y además que se resuelven rápidamente luego de la interrupción del tratamiento. Nosotros hemos analizado esto recientemente y hay varios trabajos en la bibliografía que así lo indican. Y por último, quisiera mostrar la experiencia que hemos recogido en estos últimos años en tratamientos de melatonina con altas dosis. Este estudio ha sido desarrollado en la sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires, dirigido por la doctora Estela Valienzi, y quisiera resumir los resultados porque creo que indican desde el punto de vista de este report, que es, diríamos, retrospectivo y simplemente de un ambiente clínico en el cual, basado en los elementos de toxicidad que antes mencionaba, se usa melatonina en dosis altas. Lo que acá estudiamos son 80 pacientes con este rango de edad de 47 a 98 años, con una media de 74 años y una dosis media de melatonina de 76 miligramos por día. Y dividimos este grupo en dos subgrupos: una dosis, aquellos que recibían dosis de 40 a 79 miligramos de melatonina, 37 pacientes, y aquellos que recibían de 80 a 200 miligramos de melatonina, 43 pacientes. El tiempo de tratamiento con la melatonina fue para más de la mitad de ellos de 4 años o más, y las razones de la indicación en este grupo de medicina del sueño fue la presencia de insomnio, sueño fragmentado y comorbilidades que justificaban la utilización de la melatonina en estas dosis a partir de lo que alométricamente indica la extraordinaria cantidad de resultados que hemos tratado de desarrollar y mostrar experimentales en esta presentación.
Y aquí se muestran distintas variables de laboratorio en los grupos examinados y en su comparación con los valores normales. Fíjense ustedes, las enzimas hepáticas, la bilirrubina en todos sus aspectos y el colesterol, triglicéridos o los distintos aspectos del lipidograma en estos individuos en los cuales se usó melatonina de 40 a 80 miligramos por día o de 80 a 200 miligramos por día, dependiendo de las comorbilidades, no hubo diferencias significativas en el análisis de la varianza con respecto a los valores normales para cada uno de ellos. Esta es una indicación, creo que bastante clara de la posibilidad de utilizar melatonina en dosis altas. Por supuesto, se necesitan estudios doble ciego placebo controlados para que esto tenga el impacto que tiene que tener. Lamentablemente, la melatonina no es de interés para la industria por ser un compuesto natural que no puede ser patentable, pero sí debiera ser de interés porque podría perfectamente asociarse a otros tratamientos específicos como coadyuvante para manifestar estos aspectos. Una pregunta lógica es cómo se define el tema de la dosis, y esto es la evaluación clínica y la presencia de comorbilidades en estos pacientes que hacen utilizar dosis menores o mayores desde el punto de vista de la relevancia clínica de lo que se está viendo. En ese sentido, es importante destacar que en la Argentina, y esto ocurre en general en todos los países, la indicación de una medicación fuera de prospecto, como la melatonina de estas dosis, es responsabilidad del médico tratante y por lo tanto, en ese sentido, no implica alteración de ningún tratamiento. El ANMAT, que es el organismo de contralor en la Argentina, lo dice claramente en ese sentido. En la Argentina la melatonina está aún, es un compuesto muy particular porque está aprobado para la venta libre y por otro lado es considerado un medicamento de venta libre y carente de la toxicidad en los niveles de dosis que el ANMAT ha aprobado de alrededor de 3 a 10 miligramos, pero aquí lo que estamos haciendo es una prescripción fuera de prospecto que, insisto, es responsabilidad del médico tratante. ¿Cuál es el futuro de la melatonina? No creemos que sea un futuro farmacológico, sino que pensamos más bien en algo que es utilizar un hecho que ya hemos analizado en esta presentación. La melatonina está presente en una gran cantidad de vegetales y por lo tanto puede manipularse genéticamente a estos vegetales para producir grandes cantidades de melatonina y en ese sentido utilizarse como un prebiótico que tiene su impacto en la salud de la población. Creo que esta es una perspectiva de mucho interés y que no debiera desconocerse en este campo. Bien amigos, así hemos llegado al final de esta presentación. Ustedes podrán bajar el PDF de la página de internet que aquí estamos consignando y quedo a su disposición para cualquier problema o pregunta adicional que ustedes quieran desarrollar. Muchas gracias por su atención.